Bueno, seguimos aquí en NTV con más invitados y tenemos una entrevista vía Zoom, vía telemática con el doctor Andrés Rojas. Lo hemos invitado para hablar justamente sobre la situación que se está viviendo en el tema de la minería ilegal en Napo. Él es defensor de los derechos humanos y de la naturaleza. Este es un órgano filial de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Lo hemos invitado para hablar sobre esta situación que se está viviendo en Napo, precisamente en el incumplimiento de la Corte Provincial de Napo por no acatar el fallo dictado. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo en nuestros estudios. Y cuéntanos cómo está la situación de la minería en Napo. Qué gusto poder saludarles de primera mano, agradecer este espacio y esta oportunidad para poder dirigirme a toda su radio escucha, a quienes siguen esta transmisión y enviarles un saludo desde la provincia de Napo, la Amazonía ecuatoriana y todo el Ecuador. Realmente nosotros nos encontramos de cierta forma decepcionados, por llamarle de alguna manera, porque hemos acudido a toda esfera en el ámbito legal. Hemos acudido a la Presidencia de la República, a los diferentes ministerios, sea llámese el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero. Y por último, hemos acudido incluso a la justicia constitucional a través de la acción de protección presentada el 12 de octubre del 2021 con sentencia de segunda instancia el 13 de abril del 2022. Lastimosamente, esta sentencia que ordenó que los ministerios accionados, como es Ambiente, Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero, dentro de un plazo de 180 días, elaboren un plan de restauración de todos los pasivos ambientales. Hasta el día de hoy no se ha cumplido, más de un año y ha transcurrido de la sentencia. Hasta el día de hoy no se cumple y hoy por hoy estamos en instancia de Corte Constitucional a fin de que se determine el cumplimiento y se ejecute la destitución de los representantes de estas carteras de Estado con la finalidad de poder dar viabilidad al cumplimiento. Doctor, ¿cómo está el tema de la minería en la provincia? Muchas áreas verdes destrozadas, ríos contaminados. Cuéntenos un poco más de este panorama. Sí, la minería tiene una historia más o menos de 30 años en nuestra provincia. En esos 30 años no podemos hablar nosotros de un desarrollo económico ni productivo, ni tampoco un mejoramiento de vida para las poblaciones o los pueblos y nacionalidades indígenas que en este territorio habitan. Pero lo que sí podemos contar es más de 2.500 hectáreas de pasivos ambientales de lo que en nuestras organizaciones, colectivos hemos podido identificar. La Universidad Regional Amazónica Iquen en el año 2021 declaró que, mediante estudios de agua y suelo, declaró que existen 3 ríos muertos. ¿Por qué? Porque no existe vida macroinvertebrada ni vida microinvertebrada. Y estos 3 ríos, curiosamente, pasan por las concesiones mineras pertenecientes a una empresa china, entre comillas, legal, la empresa Terra Air Resource, quien hasta el día de hoy no se hace cargo de estos pasivos ambientales, quien hasta el día de hoy no ha empezado procesos de remediación y restauración en los pasivos ambientales en el cantón Carlos Julio Rosmena Tola, y que el 1 de noviembre del año 2022 la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente le otorgó una licencia para explorar y explotar 7.125 hectáreas y 490 hectáreas de estas se encuentran en el sector urbano. Nosotros nos sentimos de cierta forma amenazados por el incremento de la frontera extractiva minera, sobre todo por todo el impacto ambiental que ha generado, pero también por el irrespeto al, al marco jurídico legal vigente establecido desde la Constitución del 2008, que no solo reconoció a los pueblos y nacionalidades indígenas como sujeto de derechos y que sobre todo se reconoce el artículo 57.7, que es del derecho a la consulta previa, libre e informada, sino también a partir del artículo 71 reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos. Y ante esta contraposición frente a los intereses del Estado, hoy por hoy la provincia de Napo, sus pueblos y nacionalidades indígenas y todos sus recursos naturales que lo convierten en un paraíso megadiverso, reclama justicia frente a la contaminación producto de actividades mineras. La destitución de Fernando Santos, ministro de Energía, y de Gustavo Manrique, que es el ministro de Ambiente.
En efecto, en el mes de marzo del 2023, ante el incumplimiento de la sentencia, tanto Fernando Santos como Gustavo Manrique, en calidad de ministros o representantes de la cartera de Estado de Minas y de Ambiente respectivamente, adicional Ya, al director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero, el juez de primera instancia de la Corte de Justicia de Napo declaró que se inicie el procedimiento de la eventual destitución de estos representantes de carteras de Estado. Esto se encuentra ya en manos de la Corte Constitucional, quienes tienen que ejecutar este procedimiento. Se le había otorgado 15 días laborables al presidente de la República a fin de que conteste esta disposición judicial. Sin embargo, tampoco ha dado respuesta, lo cual recae nuevamente en un incumplimiento a decisiones legítimas adoptadas por orden de autoridad competente. Es una burla completa al sistema jurídico, a los fallos constitucionales, pero sobre todo a quienes reclaman justicia. Yo, más o menos para que la gente tenga un contexto de todos estos ríos contaminados que existen en el territorio, hay el principal que es el río Napo, y este río Napo pasa por diferentes provincias, incluso llega a ser parte de uno de los afluentes que forman o terminan formando el río Amazonas. Y este río Napo hoy por hoy presenta 500 niveles por encima de la normativa permisible en metales pesados. Lo preocupante de esto es que alrededor o en el trayecto del río Napo, en el margen derecho, en el margen izquierdo, se asientan comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas. Y estas personas que habitan en estos territorios, al no tener servicios básicos, consumen el agua directamente del río. Y hasta el día de hoy, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, que son los entes rectores, por ejemplo, el Ministerio de Salud para determinar las condiciones de vida en la salud de las personas, el Ministerio de Agricultura para determinar que los sembríos, cultivos y chacras que se realiza para la comercialización interna y sobre todo para satisfacer la necesidad de alimentación de las comunidades, no se han pronunciado. Existe un incremento de las enfermedades catastróficas y existe un presencia de metales pesados en los cultivos de las chacras amazónicas. Y hasta el día de hoy guardan un silencio cómplice, están matando a la población, están contaminando nuestros medios de vida y lastimosamente de parte del Estado ecuatoriano no existe absolutamente nada de ningún tipo de pronunciamiento. El 6 de octubre del 2022, en una marcha multitudinaria, los pueblos y nacionalidades indígenas, acompañada de colectivos sociales como Napo Resiste, Napo Mala Vida, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, entre otras, acompañadas de la Defensoría del Pueblo, se solicitó que Napo sea declarado en emergencia ambiental por todo lo que está existiendo alrededor de la provincia de Napo en contexto de la minería ilegal. Sin embargo, no hemos tenido respuesta y la frontera extractiva sigue avanzando. 32 frentes mineros, hemos identificado alrededor de 200 máquinas regadas en el territorio de Napo, alrededor de 20,000 galones de combustible que se consumen diario en este sector y que al ser minería ilegal no existe $1 de regreso o de ingreso para la provincia de Napo producto de esta actividad. ya también hay que destacar que está contaminado el río Jatunyacu, otro de los ríos referentes, el Anzú y el Piatúa, ¿no? Son 7,125 hectáreas que están concesionadas en tema minero. Eso es realmente muy grave para la situación que se está viviendo al interior. Acá en Imbabura tenemos algo similar, estamos viviendo en la parroquia de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, y lastimosamente no hay una voz autorizada que dé solución a esto, abogado. Conozco de cerca el caso de Buenos Aires. Aprovecho más bien y le mando un saludo cordial a los abogados que han ejercido la defensa de este territorio, entre ellos Juli Tenorio, que trabaja en este sector. Y de cierta forma, nosotros tenemos información que quienes estuvieron o tuvieron presencia en el sector de Buenos Aires fueron quienes en lo posterior se vinieron a sentar en el sector de Yutsupino, que entre el mes de noviembre del 2021 y y febrero del 2022 destruyeron 180 hectáreas y estuvieron trabajando con más de 250 maquinarias, de las cuales 148 fueron incautadas y que después de un año de investigaciones, hasta el día de hoy no existe un responsable de estos pasivos ambientales ni de esta actividad criminal que sucedió dentro del territorio. Una precisión, 7,125 hectáreas es únicamente un proyecto minero, que es el proyecto minero Tena, pero las áreas concesionadas en el territorio de Napo llegan a 40,000 hectáreas
y más de 150 concesiones mineras, todas estas sin haber respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, el crimen o el biocidio que se está viviendo dentro de nuestra provincia es uno de los históricos dentro de, y del lado negativo de la historia de lo que vive la provincia de Napo, que siempre se ha caracterizado por ser un destino natural, por su paraíso mega diverso, premiado incluso a nivel internacional por ser la región con mayor biodiversidad por metro cuadrado, y la sensibilidad de su ecosistema no está siendo garantizada conforme lo determina la Constitución. El artículo 250 de la Constitución dice que la región amazónica es una región especial de equilibrio ambiental para el planeta. Esta declaratoria nos elevó al nivel de protección y conservación de las Islas Galápagos. Sin embargo, vemos a las islas con un nivel de proteccionismo adecuado. No digo que se exploten las islas, pero vemos con un proteccionismo adecuado, y a la Amazonía le seguimos viendo como una fuente de recursos económicos, como la caja chica del gobierno, en donde cada política de Estado únicamente tratan de explotar más a la Amazonía sin tomar en consideración que el insecto más insignificante que habita en este territorio es sujeto de derechos, conforme así lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Van a llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto, en el caso de que hay que ir por instancias, ¿no? Estamos actualmente en la Corte Constitucional, ahí se están ventilando el proceso de la acción extraordinaria de protección para el reconocimiento de la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, y dejar el territorio de la provincia de Napo libre de concesiones mineras. Y de la misma forma se está llevando a cabo el procedimiento de incumplimiento de la sentencia dictada el 13 de abril del 2022, en donde se reconoció la vulneración de derechos de la naturaleza por la falta de restauración en los pasivos ambientales. Estos dos procesos tiene que pronunciarse la Corte Constitucional. En el caso, pese a que nosotros confiamos mucho en el criterio de la Corte Constitucional, puesto que en los últimos años ha desarrollado de forma progresiva los derechos de la naturaleza y derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, ya hay la sentencia del caso Sinangoe, en donde más de 53 concesiones fueron revertidas al Estado. Nosotros no estamos pidiendo nada diferente, simplemente estamos pidiendo que se respete el derecho a la consulta tal cual se está garantizando en el caso Sinangoe. Dudo mucho que la Corte Constitucional pueda irse en contra de su jurisprudencia y de esta forma garantizar así los derechos de los habitantes de Napo. Pero en el caso remoto de que no encontremos justicia en el ámbito constitucional a través de la Corte Constitucional en el Ecuador, estamos preparados y dispuestos de acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para posterior llegar a la Corte. Y de la misma forma se está trabajando ya el pedido de una petición a la OIT debido a la declaración de 1989, el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados cuando se realiza actividades extractivas en su territorio. Este convenio es vinculante para el Estado ecuatoriano desde 1997, ratificado e incluido en la Constitución en el 98 y ratificado en el 2008, y esto ha venido siendo incumplido de forma sistemática por el gobierno central. Por lo tanto, son dos organismos internacionales en los que ya se está preparando la comunicación y la petición para los mismos. Ya, ¿y esta petición para cuándo estaría, doctor? Tenemos que esperar la respuesta de la Corte Constitucional. En agosto del 2022 ya fue admitida a trámite la acción extraordinaria de protección. Recordemos que el procedimiento en Corte Constitucional es bien especial. No solo se presenta la demanda y se admite conforme las reglas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como una acción de protección. En la acción extraordinaria de protección, al ser una decisión adoptada por una autoridad judicial, la sala primero revisa, una sala de la Corte Constitucional, primero lo revisa y si es que cumple los requisitos de admisibilidad, le da trámite. En este caso ya hemos pasado la fase de admisibilidad, se encuentra ya admitida a trámite y estamos de espera de que la Corte Constitucional nos convoque a la audiencia respectiva y de esta forma poder lograr que se reviertan las concesiones mineras del Estado ecuatoriano. En Listo, el caso de que obtengamos justicia en la Corte Constitucional, ya no sería necesario acudir a los organismos internacionales. ya listo. Muchas gracias, Andrés. Estamos a las órdenes para seguir dando acompañamiento a este caso. Sus últimas palabras y a las órdenes siempre las pantallas de NTV Diario El Norte.
Pues nada más que agradecerles por este espacio y la oportunidad de dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro territorio. Nos solidarizamos también con ustedes que viven situaciones similares, producto de la inasistencia del Estado y la falta de responsabilidad de ejercer sus competencias de control. Gracias a esta ventana abierta para poder entrelazarnos y solicitar también ese apoyo fraterno de los hermanos del norte con la finalidad de poder hacer un solo puño y declararle a la minería como un enemigo especial de este territorio y poderlo expulsar de este país. Muchas gracias y siempre a las órdenes. Así es, de esa manera terminamos nuestra segunda entrevista del día. Hacemos una pequeña pausa y venimos con otra invitada más.